Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 17. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho». Jesús le contestó: «Voy yo a curarlo». Pero el centurión le replicó: «Señor, no soy quien para que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, al otro ven y viene. A mi criado haz esto y lo hace». Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: «Os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, a los ciudadanos del reino los echarán fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Y al centurión le dijo: «Vuelve a casa, que se cumpla lo que has creído». Y en aquel momento se puso bueno el criado. Al llegar Jesús a casa de Pedro, encontró a la suegra en cama con fiebre. La cogió de la mano y se le pasó la fiebre. Se levantó y se puso a servirles. Al anochecer, le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías: «Él tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, el Evangelio de hoy nos trae una pequeña muestra de la misión sanadora de Jesús, un pequeño itinerario de su obra sanadora. La redención de Cristo se extiende no solo a nuestra alma, sino también incluso a nuestro cuerpo. Por esa razón tenemos hoy dos grandes sanaciones, y el Evangelio termina compendiando de alguna manera toda esta obra sanadora de Cristo. Y así dice: al anochecer le llevaron muchos endemoniados. Él con su palabra expulsó los espíritus y curó a todos los enfermos. Es decir, Jesús tiene poder para sanar las almas, pero también para sanar los cuerpos. Vamos a reflexionar tres mensajes en torno a este bello evangelio. Primero, la caridad del centurión. Segundo, la humildad del centurión. Tercero, la fe del centurión. Vamos con el primer punto, la caridad del centurión. Noten que este centurión se le acerca a Jesús y le dice: «Tengo en casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho». San Mateo no nos cuenta un detalle que Lucas sí nos cuenta y es bien bello. Lucas dice que este criado era muy apreciado por el centurión. Noten la caridad de este hombre. Hablamos de un centurión. Era el máximo responsable de una centuria, es decir, una milicia del Imperio Romano compuesta por 100 soldados. Estamos hablando de alguien con bastante autoridad. Estamos hablando de una persona que tenía una cierta relevancia en el ejército romano. Y sin embargo, notemos la caridad que tiene este hombre. Va donde Jesús a interceder por él. Recordemos también lo que sucedió en una ocasión cuando Jesús estaba predicando y unos amigos del paralítico suben al techo, desarman el techo para llevarle a este enfermo a los pies de Jesús. Miren qué bonito eso, la caridad de los demás que finalmente termina sanándoles. El amor al prójimo es instrumento de sanación para otras personas. Cuando tú amas al prójimo, cuando tú expresas caridad por alguien, cuando te preocupas por las necesidades de los otros, entonces Jesús utiliza ese amor, esa caridad, esa preocupación para sanar a la otra persona. El amor es sanador, la caridad es sanadora. Y déjenme decirles que incluso se obran milagros físicos, incluso se obran milagros constatables por la ciencia. Cuando hay caridad, Dios obra abundantemente. Allí donde hay amor, allí está Dios. Pero aunque no se dieran muchas veces estos milagros de orden físico, la caridad siempre viene a sanar el corazón, a sanar la soledad, a sanar la angustia. Piensa tú en una persona que se encuentra en ese momento en un hospital sola, sin que nadie le pueda acompañar. Su mayor enfermedad tal vez no es la enfermedad del cuerpo, es la enfermedad de un alma que se siente abandonada, de un alma que no se siente amada. Y tú y yo podemos, a través de la caridad, hacer el milagro de la sanación de esa alma, con nuestra compañía, con nuestra cercanía,
con nuestras palabras, con nuestra oración por esa persona, con nuestra presencia. Óyeme bien, amigo, amiga, presencia. Una palabra muy necesaria en el tiempo donde se nos obliga a estar separados, pero no podemos perder de vista que la presencia hace parte de la caridad, el estar allí. Y eso es lo que hacía Jesús, estaba allí y sanaba. Y eso es lo que hacían estas personas, se preocupaban por los enfermos y Jesús, viendo la caridad de estas personas, terminaba sanando a aquellos por los que intercedían. Caridad del centurión, una exhortación para nuestra alma. La pregunta es, ¿qué tan caritativos somos tú y yo? Por ejemplo, al momento de orar, ¿pedimos solo por nosotros? ¿Exponemos solo nuestras necesidades? Notemos que el centurión no vino en esta ocasión a pedir nada para él. Vino a pedir por esa persona a la que amaba, por esa persona a la que quería, que era un subalterno suyo. Y sin embargo, qué buen corazón tiene este hombre. Aprendamos de la caridad del centurión y en nuestra oración acostumbrémonos a pedir por aquellas personas que amamos. Segundo, la humildad del centurión. Como ya dijimos, un centurión era una persona importante. Era el máximo responsable de una centuria. ¿Y qué es una centuria? Era una milicia compuesta por 100 soldados. Estamos hablando de una persona prestigiosa. Y sin embargo, este centurión, cuando Jesús le dice, yo voy a sanar al enfermo que me pides, le responde, no soy quien para que entres bajo mi techo. ¡Qué tremenda humildad! No soy quien, no lo merezco, no soy digno. De estas palabras se ha valido la liturgia para preparar nuestro corazón poco antes de recibir la comunión. Cuando ostentan el cuerpo de Cristo, nosotros decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amigos, este es el espíritu de humildad que nos debería caracterizar. Nosotros creemos merecer ante Dios y he allí una de nuestras mayores dificultades al momento de orar, que nos acercamos diciéndole a Dios, merezco que me sanes, merezco que me escuches, merezco que me hagas este milagro. Creemos que merecemos algo, cuando en realidad, si somos realmente sinceros y miramos con detenimiento nuestras acciones, nos daremos cuenta que no solo no merecemos nada bueno, tal vez merecemos todo lo peor. Hemos tenido un Dios que nos ha amado hasta el extremo, un Dios que se ha entregado por completo, un Dios que nos ha tratado de conquistar una y otra vez y nosotros lo único que hemos hecho es pecar, pecar y pecar, darle la espalda una y otra vez. Y luego, sin ningún tipo de vergüenza, venimos a pedirle a Dios e incluso a exigirle a Dios que me haga un milagro. Cuán contrastante es nuestra actitud con la humildad de este centurión que, siendo una persona muy prestigiosa, nos enseña la necesidad de rebajarnos, de reconocernos indignos, de reconocer que no merecemos nada, que todo es don gratuito de Dios. Amigos, que esto quede grabado en nuestro corazón. No es que merezcamos algo, es que Dios nos da todo de manera gratuita. Somos indignos. No soy digno de que entres en mi casa, Señor. No soy digno, pero gratuitamente me vienes a sanar. No por algo que he hecho, no por algo que merezco, no en recompensa de algo, sino porque eres un Dios tan bondadoso que a pesar de mi indignidad te acercas a mi miseria y me sanas. Tercero, la fe del centurión. Notemos que el centurión le dice en 2 ocasiones a Jesús, Señor. Y esta palabra es un título que se le daba a Dios en el Antiguo Testamento. En griego se dice Kyrios, que es la traducción del hebreo Adonai, que significa Dios. Es decir, es un reconocimiento de la divinidad. No sabemos si este centurión tenía algún contacto con la fe monoteísta de Israel y podía entender que existe un solo Dios y sin embargo le está diciendo a Jesús, Señor. En todo caso, aunque él no fuera creyente, sabía que al único que le podía llamar Señor como romano era el emperador. El emperador ejercía un señorío sobre los romanos, le consideraban algo así como un dios, pero este centurión era un hombre de fe. Y por eso le dice a Jesús, Señor. Sabe que no es el emperador, no es el César el que merece el título de Señor, sino que es Jesús de Nazaret, el verdadero Señor, Dios encarnado, que viene a sanar. Y le dice este centurión, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano.
porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve, y va, al otro, ven, y viene, a mi criado, haz esto, y lo hace. Miren qué tela de este hombre. Le está diciendo, Señor, tú tienes poder con una sola palabra para sanar, así como tuviste poder con una sola palabra para crear. Bastó la palabra de Dios para que todo existiera. De la nada, en teología dicen ex nihilo, es decir, cuando no existía absolutamente nada, bastó que Dios pronunciara una palabra y todo empezó a existir. Pues ahora que no hay salud, basta que menciones una palabra a tu Señor y vendrá la salud. Eso es fe, es la certeza de que Dios lo puede hacer todo. Atentos, fe no es creer que Dios hará todo lo que yo quiero. Fe es creer que Dios hará todo lo que yo necesito. Óyelo bien, fe no es creer que Dios hará todo lo que yo quiero, porque en ocasiones lo que yo quiero no me conviene, no conviene a mi eterna salvación. Pero fe es la certeza, es tener convicción absoluta, es saber que si esto que estoy pidiendo conviene a mi eterna salvación, es decir, mi alma necesita esto para poderme acercar más a Dios, esa certeza absoluta de saber que esto se concederá si en realidad lo necesito. Eso es fe. Por consiguiente, de este hombre podemos aprender la fe, la convicción de que Dios tiene el poder para hacer no lo que quiero, sino lo que necesita mi alma. Y después de todo esto, ¿qué hace una persona que tiene la caridad del centurión, la humildad del centurión, la fe del centurión y ve frente a sus ojos la sanación? Pues hace lo que hizo la suegra del apóstol Pedro. En este caso también se nos narra cómo ella fue sanada de una fiebre y el Evangelio dice, se levantó y se puso a servirles. Amigos, si hemos sido sanados, si el Señor ha obrado un milagro en nosotros, no es para que sigamos guardando nuestra vida para nosotros, es para que la desgastemos por el servicio del reino, por el servicio a los demás, por extender el Evangelio al mundo entero, por ser caritativos, por encontrar en el otro el rostro de Jesús, por amar en verdad, por orar, que seamos una vela que se consume por Cristo. Si Dios nos devuelve la salud por un milagro, no es para que la conservemos para nosotros, sino para que la desgastemos por Él. Recordemos entonces, primero, la caridad del centurión. Segundo, la humildad del centurión. Tercero, la fe del centurión. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy las virtudes de la caridad, la humildad y la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, hay gracias que Dios ha vinculado directamente a lugares de peregrinación. Nosotros lo hemos experimentado y por eso queremos invitarte a este recorrido de fe. Visitaremos Santa Hildegarda, aquella doctora de la Iglesia que entendió que con la gracia de Dios podía sanar los cuerpos. Estoy seguro que has hecho con nosotros la novena a la Virgen que desata los nudos. Por primera vez iremos al santuario donde está el cuadro original. Contaremos toda su historia y allí nuestra Madre desatará muchos nudos de nuestro corazón. Estaremos en Praga, arrodillados frente al niño Jesús. No saben la cantidad de milagros que este niño puede dar a las almas. Iremos a la Polonia de San Juan Pablo II y allí, de rodillas frente al cuadro de la Divina Misericordia, entenderemos por qué el Señor se revela a Santa Faustina Kowalska como el Dios que todo lo perdona. Temblará nuestro corazón al ver la Virgen de Czestochowa, al ver a los peregrinos de rodillas llorando frente a la Virgen Negra de Polonia. Caminaremos por las calles de Asís y visitaremos al Santo y visitaremos a Clara. Estaremos con nuestro corazón temblando de amor por Dios. Luego, camino a Roma, visitaremos por primera vez a Santa Ángela de Foligno y a Santa Rita de Casia, para llegar finalmente a la ciudad eterna. Visitaremos allí las 4 basílicas, estaremos viendo al Papa León, contemplaremos por qué Roma es el corazón de la cristiandad. No se pierdan esta peregrinación, definitivamente cambiará sus vidas. Les esperamos con brazos abiertos, toda la información en pantalla.